Ya en este momento de la historia, irrigación debería ser súper sencillo porque lo vieron hace como 20 semanas, ¿no? Y ya deben haberlo revisado 1000 veces. Entonces, primero, ¿acá quién encuentro? Esa es Las vertebrales. Entonces, las vertebrales. Sí, son las vertebrales. Las vertebrales se originan ¿de dónde? De la subclavia. Provenientes de la subclavia. Bueno, provenientes de la subclavia van a formar acá la basilar. Y cuando formen la basilar, entonces la basilar se va a encargar de dar muchas ramas. Primero, antes de eso, ¿sí ve esta ramita? Pica, arteria cerebelosa posterior inferior. Sí. Ahora, la primera, si sale acá otra grande que viene por esta región pasando por el ángulo punto cerebeloso, sería AICA, cerebelosa anterior inferior. ¿Sí? Entonces pica estaría acá. Bueno, no, porque no me deja ver a la gente. Sí, ajá, pone un 60 pulgadas enfrente y no deja ver a las demás personas. Acá, AICA, pica. Y la laberíntica iría acá viajando junto con el vestíbulo coclear y el facial, porque va por el conducto auditivo interno. Si yo sigo subiendo, allá encuentro una bifurcación. Esa bifurcación es la bifurcación de la basilar formando las dos cerebrales posteriores. Entonces las cerebrales posteriores están al lado y lado y le dan vuelta al mesencéfalo. Antes de eso, la basilar me da origen a la cerebelosa superior. Entonces mire, esta sería la cerebral posterior, esta sería la cerebelosa superior. Y en medio de las dos está el nervio oculomotor. ¿Sí? Ahora, la cerebral posterior se comunica con la carótida interna por medio de la comunicante posterior. ¿Y la carótida interna de dónde viene? De la carótida común. Entonces la carótida interna tiene varias porciones. Empiecen. Cervical, petrosa, cavernosa y cerebral. Entonces, cervical, petrosa, cavernosa y cerebral. Cuando ingreso entonces acá al encéfalo, voy a dar la cerebral media y la cerebral anterior. La carótida interna, muchachos, muchachas, Juan David, bájenle un poquito a la voz, por favor. Entonces la carótida interna me da una rama llamada la comunicante posterior, que va a establecer entonces comunicación con la cerebral posterior. La comunicante posterior, entonces, bueno, ahí están comunicadas. Y la la carótida interna me da origen a la cerebral media y a la cerebral anterior. La cerebral media se hace profunda en el lóbulo, en el surco lateral. La cerebral anterior se hace profunda en la fisura interhemisférica. Entonces, acá medio alcanzo. No, mire. Acá está la carótida interna. Esta es la carótida interna. Y esta es la comunicante posterior. Esta es la carótida interna y la comunicante posterior. ¿Listo? Carótida interna y comunicante posterior. De sacarlo, bueno, aquí no alcanzan a ver. Bien. Ahora, cerebral media se dirige a la cara lateral, entonces me va a dar la irrigación de esta región lateral y me va a dar un grupo de ramas. Primera rama de la cerebral media, que va hacia esta zona, frontovasal lateral, frontovasal lateral acá. Luego entonces me da prefrontal, precentral, precentral sería por acá y la central por el surco central, ¿sí? Luego poscentral y luego esta que sería parietal posterior. La poscentral es la misma parietal anterior. ¿Listo? Entonces, hay importante la irrigación de todas estas áreas de Brodmann, y las áreas que incluye son prefrontal, sería la corteza prefrontal. Precentral sería 8 y 6. Precentral sería 8 y 6. Y también 4, ¿no? Y también 4. 8 sería motora ocular, 6 premotora. Si se lesiona 8, ¿qué se produce?
Desviación de la mirada conjugada hacia el mismo lado de la lesión, o sea, en este caso a la izquierda. 6. Apraxia ideomotora, que es la dificultad para realizar movimientos cuando son ordenados. Sí. 4. Hemiplegia espástica contralateral. ¿Listo? Entonces, esa información de 4 y 6, ¿de qué núcleo del tálamo viene? Ventral anterior y ventral lateral del tálamo. Ahora sigamos. Central, precentral. Bueno, vamos a la central. La central me irriga tanto parte de precentral como de poscentral, de los giros. Giro poscentral, ¿de dónde recibe información? Áreas. No. Si es somatosensorial primaria. Ventral posterior lateral y ventral posterior medial del tálamo. Porque y tienen que venir del tálamo porque son sensitivas primarias. BPL y BPM. Entonces, el territorio que irriga la cerebral media viene principalmente de BPM o de BPL. BPM porque es cara, ¿cierto? Pero también una parte de BPL. Entonces, vamos a organizar por el homúnculo. Si este es el surco lateral y estoy acá, el homúnculo entonces sería... ¿No era genital? Debe pensar en genitales, Darcy. Sí. A ver, yo soy el giro precentral o poscentral. Sí, escoja, ¿dónde prefiere? ¿Dónde prefiere? ¿Adelante o atrás? Voy a hacer primero el precentral. Sí. Este es el surco. Este es el surco lateral. ¿Sí? No, me metas, no. Que le digo, ¿dónde está la cara? Entonces, esta es la cara. Mire, este es el surco lateral. Pero a ver. Mire, una cosa que me estresa, una de las cosas que me estresa, de las muchas cosas que me estresa, es que yo le digo a usted, ¿sí ve? Y ella dice, no veo. Pues yo sé que no está viendo porque no le estoy mostrando. Espérese. ¿Ya? Porque, ay, no veo. Pues sí, yo sé, pero espérese que voy a ir parte por parte mostrando. Bueno, entonces, mire, me voy a ubicar en el lateral. A lo largo del giro, acá, lo que esté más cerca al surco lateral va a corresponder a la cara. Luego, entonces, veo como cara, mano y miembro superior, tronco y cadera. ¿Listo? Eso otra vez. Cara, mano y miembro superior, tronco, cadera. ¿Listo? Da igual en el sentido en el motor, es igual. Cara, mano y miembro superior, tronco y cadera. Desde que cara y mano son los que tienen más extensión. Va. Mano y miembro superior, tronco y cadera. ¿Listo? ¿Lo alcanzaron a ver ustedes ahorita acá? Sería cara, miembro superior, tronco y cadera. ¿Qué? Miembro inferior. Miembro inferior está en la cara medial. ¿Listo? Del lobrillo paracentral. Y ahí abajo sí están genitales. Pero eso es la parte motora. En la parte sensitiva. Ah, sí. Es como lo acá, ¿no? Lo más. Sí. Uy, acá están súper lindas las arterias. ¿Qué? Bueno, entonces. ¿Listo hasta ahí? Bueno. Ay, qué fastidio. Yo ahora escucho. No, es que yo estaba pensando, es que estoy escuchando muy callada a Alejandra. Sí, ¿qué habrá hecho que callara Ese vino para estar cerca. Ya casi llega. Ya llegan las proyecciones. Ah, entonces, bien, ¿en qué circuito está principalmente activo en este momento en Alejandra?
vías amígdalo-fugales, que van de la amígdala, conduciendo diferentes tipos de información. ¿El accumbens también? El accumbens Súper. es simpático. Entonces, desde que no sea el parasimpático estamos bien. Ahora, esa sería la distribución somatotópica, lo cual quiere decir que si yo lesiono, por ejemplo, las ramas de la cerebral media que llegan a toda esa región lateral, las alteraciones que voy a presentar van a ser predominantemente en miembro superior. Entonces, por eso, de ahí es donde deriva el concepto de hemiplegia con mayor compromiso del miembro superior o con mayor compromiso del miembro inferior. Porque pasa entonces que yo tengo la cerebral media haciendo esto y la cerebral anterior haciendo esto. Hay un punto en el que las dos se cruzan un poquito, ¿sí? Eso hace que entonces la cerebral media, la lesión de la cerebral media puede afectar un poquito también las funciones del miembro inferior, pero afecta principalmente en las de miembro superior. ¿Del mismo lado? Sí, del lado contrario. Si suena hemiplegia, siempre es del lado contrario, estamos en corteza. Entonces, la lesión de la cerebral media entonces conduce a hemiplegia con mayor predominio, con mayor compromiso del miembro superior, mientras que las de la cerebral anterior producen hemiplegia con mayor compromiso del miembro inferior. ¿Listo? Profe, y en ambos también se presentarían déficit sensitivo, ¿verdad? Sí. Listo. Ahora, acá en esta región posterior encuentro 5 y 7. En sentido práctico vamos a considerar 5 y 7 somatosensorial secundaria. ¿A qué es esto? Pregunta. Granulaciones aracnoideas. Las granulaciones aracnoideas, ¿dónde drenan? En el seno sagital superior. ¿Y el seno sagital superior a dónde llega? Al confluente de los senos, a la confluencia de los senos. ¿Quiénes más llegan a la confluencia de los senos? El seno recto y seno transverso. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado con lo siguiente. Ahí llegan el sagital inferior a través del recto, ¿cierto? Sagital superior, y de ahí entonces la información. La sangre no llega desde el transverso, sino que se va hacia el transverso, ¿sí? Porque si yo le pregunto quién llega a la confluencia de los senos, se une el recto y el sagital superior, y de ahí la sangre se dirige hacia el transverso. ¿Del transverso qué pasa? Sigmoideo junto con el petroso superior, y el sigmoideo se une al petroso inferior y forman la yugular interna. ¿Listo? Bien. Ahora, en esta zona tengo 5 y 7. 5 y 7 sería somatosensorial secundaria. La somatosensorial secundaria se ubica en el lóbulillo parietal superior. Y ahí entonces 5 y 7 se va a encargar de asociar información. Entonces se encarga la estereognosia, la varognosia, la grafestesia, y las alteraciones serían todos esos mismos, pero es con A. Avarognosia, estereognosia, grafestesia. ¿Sí? Ahora sigamos. Esto es lóbulo hemisferio izquierdo. Recuerden que el hemisferio izquierdo es el hemisferio dominante en la mayoría de las personas, ¿sí? Ese hemisferio dominante entonces contiene las funciones del lenguaje. De las funciones del lenguaje, eso quiere decir que en esta región se procesa la información del lenguaje, y acá es lo que se produciría afasia de Wernicke por culpa de su lesión. Si lesiono, tengo afasia sensitiva o afasia de Wernicke, que es la persona que no, en ese caso la persona no puede entender lo que se le dice. Que suena más grave. Entonces no puede entender ni lo que se le dice ni lo que lee, ¿sí? Entonces yo no podría entender ahí te amo Juan Pablo. Ay, perdón, no debía haber leído eso, ¿cierto? No podría leer lo que escribió Alejandra ahí, ¿sí? No podría entenderle a Alejandra tampoco cuando me diga Adrián, por favor deténgase, deje de decir molestarme con Juan Pablo. Tampoco lo puedo entender porque tengo una afasia sensitiva. Señora. Profe, el hecho de que también se supone que es corteza del lóbulo temporal, del parietal y el occipital, o sea que tampoco entiende sensibilidad general. No, sí entiende la sensibilidad general, pero el método más complejo es el de asociación. Por eso, no, la persona puede comprender las formas de las estructuras, puede comprender eso, porque ya eso ocurrió en 5 y 7. ¿Listo? Bien. Seguimos. Acá. Temporal superior, ¿qué tengo? Temporal superior tengo olfatoria primaria y olfatoria secundaria,
y 22 posterior, que sería la de asociación, que hace parte pues, de Wernicke en forma general. Entonces, 41, 42 percibe, 22 asocia información auditiva y 22 posterior comprende el lenguaje hablado. ¿Sí? Acá tendría 20, 21 y 37. 20, 21 y 37. Visuales unimodales. 20, 21 para formas y colores, 37 para reconocimiento de rostros. ¿Listo? Tan bonito ese bulbo olfatorio. Sí, ese bulbo olfatorio todo bulboso. Mire, es que se ve todo bonito, todo bonito, mire. ¿Listo? Bien. Uy, mira la cerebral media metiendo allá. Bueno. Ahora, pasemos a la cerebral anterior. ¿Alguien tiene una pinza por ahí? Mire, esa sería la cerebral anterior. La primera rama de la cerebral anterior que iría por acá abajo, frontovasal medial. Claro, antes de eso está la arteria estrea medial distal, ¿no? La recurrente de Eubner. Recuerden que esa estrea medial distal es muy importante porque irriga el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Sí? No, se parece a una arteria pequeñita que no hace nada, pero ella se hace profunda y irriga el brazo anterior de la cápsula interna. Ahora, acá tengo, primero, esta pequeñita, la pericallosa, mire el surco, y esta, la calloso marginal, y esa calloso marginal me da estas ramas frontales mediales o frontales internas, es decir, internas o mediales, anteriores, intermedias y posteriores. ¿Listo? Bien. La frontopolar me faltó, sí, la frontopolar sería esta sería la frontopolar. ¿Listo? Y acá termina y se une con esta otra. Miren esta otra que está acá. ¿Quién es? No, pericardia posterior o dorsal del cuerpo calloso, que es rama de la cerebral posterior. ¿Listo? Ahora, ¿quién termina acá? ¿Quién viene acá? Parieto occipital y acá la calcarina. ¿Pero esas son de la posterior? Sí, son de la posterior. La Ahora, parietal superior sale de esa, ¿no? parietal. No, las precuneales. Parietal superior sale Acá. de la... calloso marginal. Bien. ¿Ya? La paracentral es la última rama de la calloso marginal. Entonces estaría en esta zona, porque ese es el lobulillo paracentral. Este. Digamos, una lesión de esas ramas de la cerebral anterior pueden comprometer funciones motoras del Entonces, miembro inferior. la cerebral anterior produce, la lesión de la cerebral anterior produce hemiplegia con mayor compromiso del miembro inferior. Hemiplegia con el resto de características, pero mayor compromiso del miembro inferior. Y las lesiones bilaterales producen síndrome disejecutivo. Sí. El síndrome, la pérdida, la frontalización, la pérdida de la función del lóbulo prefrontal. Ya, estaba acá. En la ¿Cuál fue prepila. ¿Cuál fue lo que mostró aquí? Sí. La paracentral, No, pero aquí que usted dijo que periconeal. Paracentral y periconeal me llamaron. ¿Y la referente de eso no se ve? No. No, la misma parietal superior. Parieto occipital es la de la cerebral posterior. Sino que va en el surco, ¿verdad? No, el surco parietal superior. Sí. ¿Qué me preguntaron ustedes? La recurrente de Eubner no se ve. Sería el televisor. Sí. Sí sale. Anterior. La esfera medial distal o recurrente de Eubner. ¿Listo? Me perdieron una parte. Pero voy a buscar la esfera medial distal a ver si la encuentro rapidín, pero no creo.